Capítulo 86. Avanzaron por las oscuras alcantarillas y atravesaron otra valla de hierro. Hichen vio un destello de luz frente a él. Su corazón tembló. A la salida. En el mapa, 4 puntos rojos estaban encima de la salida, como guardias. Parecía que no estaban completamente indefensos contra este lugar. ¿Has oído? Muchos invasores aparecieron repentinamente en el mar sangriento. Escuché que la fortaleza de agua que ha sido violada actualmente avanza hacia la ciudad santa. HMPH, esos intrusos definitivamente serán castigados por Sir Krieg. Deja de hablar. Es mejor vigilar bien este lugar y evitar que intrusos invadan la ciudad a través de las alcantarillas. ¿Quién vendría de esta cloaca maloliente? El soldado bajó la cabeza con incredulidad. Una hoja de hueso le había atravesado el pecho. Antes de que las palabras pudieran pronunciarse por completo, el cuerpo se desplomó débilmente en el suelo, emitiendo un sonido ahogado. Desde la perspectiva inclinada, docenas de criaturas parecidas a serpientes con cabezas de dragón salieron de la alcantarilla y un hombre subió lentamente la escalera que formaron. El último pensamiento del soldado fue que efectivamente había invasores en la alcantarilla. Hichen miró los cadáveres en el suelo. Este ataque sorpresa tuvo éxito, sin alertar a otros enemigos. En cuanto al próximo plan, miró en dirección a la puerta de la ciudad. Otros jugadores probablemente ya habían llegado a las afueras de la ciudad, pero les sería difícil atravesar las murallas de la ciudad y entrar a la ciudad solo con sus propias fuerzas. En ese momento, necesitaban un héroe anónimo que les brindara un poco de ayuda. Una fortaleza sólida a menudo se rompe desde el interior. Mientras pudieran abrir la puerta de la ciudad desde adentro, los jugadores podrían entrar y capturar esta ciudad santa sería solo cuestión de tiempo. Hichen entendió esto muy bien, a pesar de que ya se había infiltrado en la ciudad. Parte superior de la forma. Parte inferior del formulario. Sin embargo, le resultaría difícil romper el bloqueo de tantos soldados de Krieg y encontrar el almacén donde se almacenaban los cristales. Por lo tanto, era necesario tomar prestada la fuerza de otros jugadores. Con ese pensamiento, Hichen y los demás se dirigieron hacia las puertas de la ciudad. Los jugadores corrieron por el desierto y vieron las murallas de la ciudad santa desde lejos. ¿Por qué hay un muro tan alto? Sin los cañones de la Alianza Bohemia, ¿cómo vamos a entrar? Recuerdo que en la antigüedad no usaban materiales locales para construir armas de asedio antes de atacar la ciudad. No es difícil construir una escalera, pero también es muy difícil forzarla si solo usamos una escalera. Justo cuando estaban perdidos, mirando las murallas de la ciudad, los jugadores de vista aguda de repente notaron que se bajaba el puente levadizo y que la puerta de la ciudad se abría lentamente. Aunque no sabían lo que estaba pasando, sabían que era una oportunidad única. Corrieron locamente hacia la puerta de la ciudad. Los soldados de Krieg en las murallas de la ciudad quedaron estupefactos al instante. Envía a alguien a ver qué está pasando. Cierra la puerta de la ciudad y levanta el puente levadizo. Alicia. Una hermosa melodía llenó el aire, dejándolos atónitos. Para cuando los soldados de Krieg salieron de su aturdimiento, la puerta de la ciudad se había abierto por completo y un gran grupo de jugadores y tropas ya había entrado, abrumándolos. Después de tomar el control de la puerta de la ciudad, se produjo una batalla frontal. Y el cerebro detrás de todo esto ya se había infiltrado en la ciudad. Rápido, detengan a los invasores. No podemos dejar que lleguen al palacio de Krieg. Probablemente estén detrás de los cristales. Protege el almacén de cristal. Los soldados gritaron mientras salían corriendo de las calles. Del canal de agua cercano surgieron burbujas. Hichen emergió lentamente del agua, con una sonrisa en su rostro. Había muchas vías fluviales en la ciudad santa que conectaban todas las partes de la ciudad. Podía viajar sin que nadie lo notara a través del canal de agua. Además, la mayor parte de la atención de los soldados de Krieg ahora estaba en los otros jugadores, lo que creó una excelente oportunidad para que él pudiera colarse. Además, el almacén de cristal que estos soldados mencionaron. Sus ojos se iluminaron y dirigió al ejército en dirección a los soldados.
En el majestuoso y lujoso dormitorio, el sargento informaba de la situación de la batalla. Lady Krieg, los invasores ya han tomado el control de las puertas de la ciudad y están luchando con nuestros soldados en varias partes del área urbana. También hemos enviado más soldados para proteger los almacenes de cristal para evitar que alguien se nos acerque sigilosamente. El oficial bajó la cabeza y no se atrevió a mirar a Krieg, que estaba sentado en el trono. Después de mucho tiempo, dijo lentamente. ¿Has descubierto cómo se abrió la puerta de la ciudad? Su voz era fría y sin emociones, como un glaciar en la cima de una montaña. Todos los soldados supervivientes dijeron que escucharon una canción extraña y entraron en algún tipo de alucinación o estado de distracción. Cuando volvieron en sí, descubrieron que la puerta de la ciudad y el puente colgante habían sido abiertos desde el interior, respondió el oficial, sudando profusamente. Oh. Parece que alguien ya se ha colado en la ciudad con antelación. En cuanto al canto, probablemente sea el efecto de algún tipo de hechizo o artefacto. ¿Qué efecto tan mágico? Tengo mucha curiosidad. Te daré 10 escuadrones del ejército prohibido. Encuéntralos y tráelos ante mí. Había una pizca de interés en el rostro de Krieg mientras hablaba en tono tranquilo. Como si esta pregunta la intrigara más que los propios jugadores invasores. Frente a una catedral gótica, cientos de soldados de Krieg que originalmente estaban estacionados allí habían caído al suelo, sin respirar. Hitchen pasó por encima de los cadáveres y abrió la puerta de la iglesia. En su interior había cientos de cajas de madera amontonadas. Casualmente le pidió al guerrero Naga que abriera uno y echó un vistazo. La caja de madera estaba llena de cristales que emitían un brillo agradable. Con un gesto de su mano, los tomó todos. Dean, has obtenido 4.700 unidades de cristales. Un total de 4.700 unidades. Era equivalente a robar 10 buques de guerra. Fue una maldita ganancia. Incluso una mina de minicristales solo produciría 2.100 unidades de cristales, y los cristales aquí equivalían a más de 2 minas de minicristales. No se sabía cuánto tiempo había estado operando Krieg en este reino místico, pero la cantidad de cristales que había recolectado debía haber alcanzado una cantidad considerable, y muchos de ellos estaban amontonados en varios almacenes. Este almacén era solo uno entre muchos. Sumando las 200 unidades adquiridas anteriormente, Hitchen ahora tenía un total de 6.000 unidades de cristal. Había logrado la mitad de su objetivo de 10.000 unidades de cristal. Hitchen asintió en silencio. A continuación, solo necesitaba apoderarse de otro almacén de cristales y su objetivo inicial para este viaje se cumpliría. Con esto en mente, dirigió a su ejército al siguiente almacén. Menos de media hora después de su partida, un oficial llegó al lugar con un escuadrón completamente armado del ejército prohibido de Krieg. Al mirar los cadáveres dispersos de los soldados, un atisbo de tristeza cruzó por el rostro del oficial. Sabía que era demasiado tarde. En medio de los escombros, analizó las huellas de la batalla. Según el estado de los cadáveres, una parte significativa de los soldados defensores de Krieg murieron sin ninguna resistencia, coincidiendo completamente con la descripción dada por los guardias de la puerta. Parecía que el enemigo que saqueó este almacén era el mismo grupo que había abierto las puertas de la ciudad. Una vez confirmado el objetivo, el oficial hizo un gesto con la mano y dijo: debemos capturar a los enemigos que Lady Krieg desea. Su voluntad es nuestro objetivo y la espada de Krieg es la dirección en la que avanzamos. Máxima velocidad adelante. El ejército prohibido de Krieg gritó fervientemente, con sus rostros llenos de celo, mientras seguían el ejemplo del oficial para localizar al enemigo. Capítulo 87. No solo este ejército prohibido, sino que después de que se difundió la noticia del ataque al almacén de cristal en la retaguardia, una gran cantidad de soldados de Krieg también estaban buscando el paradero de Hitchen y su grupo. Yichen se escondió en el canal, sintiendo los frecuentes pasos que pasaban afuera, sintiéndose algo frustrado. Justo después de saquear el primer almacén de cristal y encontrar la ubicación del segundo almacén, los soldados cada vez más densos los obligaron a esconderse en la alcantarilla.
Aunque la fuerza de los soldados de Krieg no era impresionante, aquí se aplicaba el dicho muchas hormigas pueden matar a un elefante. Una vez que pidieron refuerzos, la gran cantidad de efectivos podría desgastarlos. Además, a través de canales de chat y foros, se enteraron de que los jugadores en las afueras de la ciudad enfrentaban una fuerte resistencia, lo que resultaba en un punto muerto y hacía temporalmente imposible entrar en el centro de la ciudad. No pudo contar con el resto de jugadores por el momento. Parecía que tenía que cambiar ligeramente su estrategia. Pensó por un momento y una idea brillante le vino a la cabeza. Controlando el agua a su alrededor, la expulsó para crear una cavidad llena de aire. Instruyó a los Murlocs de mar poco profundos, vayan a algunos lugares distantes a lo largo del canal y ataquen a los soldados de Krieg cercanos. Crea tanta conmoción como sea posible para atraer la atención de los perseguidores. Pero tenga cuidado de no dejarse llevar. Golpea y corre, y después de completar la misión, reagrúpate aquí. Los Murlocs de mar poco profundos asintieron vigorosamente y se sumergieron en el agua, agitando sus aletas para alejarse nadando. Ahora les tocaba a los Murlocs hacer su trabajo. Hitchen esperó pacientemente en el agua. Pronto, los pasos afuera se volvieron cada vez más densos a medida que pasaba corriendo un gran grupo de soldados de Krieg. Apresúrate. Los infiltrados se encuentran en la zona cercana de la ciudad. Lady Krieg nos ordenó capturarlos. Además de nosotros, Lady Krieg también envió un ejército prohibido para perseguirlos. Seguramente los atraparemos. ¿Ejército prohibido? Hitchen frunció el ceño. Parecía que Krieg ya sabía que se había infiltrado en la ciudad y había abierto las puertas. Incluso enviaron especialmente un ejército prohibido para perseguirlo. El nombre ejército prohibido por sí solo indicaba que eran más fuertes que los soldados ordinarios de Krieg. Se dio cuenta de que necesitaba ser aún más cauteloso. Los Murlocs en el mar poco profundo habían atraído con éxito la atención de los otros soldados. Hitchen no perdió el tiempo. Sacó a su ejército del agua y cargó hacia el siguiente almacén de cristal. Unos minutos más tarde, un almacén de cristal estaba frente a él. Al ver la cantidad de soldados que lo custodiaban, su confianza aumentó. Debido a que una parte significativa de los soldados fueron enviados para interceptar a los Murlocs, la defensa de este almacén de cristal se debilitó. Solo había menos de 100 soldados. Como resultado, capturaron fácilmente el almacén y saquearon todos los cristales que había dentro. Sin embargo, este almacén contenía solo 3,000 unidades de cristales, mucho menos que el anterior. Sin perder tiempo, recogieron los cristales y prendieron fuego al almacén antes de retirarse tranquilamente con su ejército al canal, y se marcharon antes de que llegaran los perseguidores. Los soldados de Krieg, que se habían sentido atraídos por la conmoción causada por los Murlocs, llegaron al lugar emocionados pero no encontraron señales del enemigo. ¿Dónde están los enemigos? Los soldados desconcertados que habían estado bajo ataque respondieron, extraños Murlocs aparecieron de repente y nos atacaron, pero por alguna razón, lucharon por un tiempo y luego de repente se fueron, sumergiéndose en la alcantarilla. Es como, realmente no querían pelear con nosotros. Al escuchar esto, los soldados entrantes también parecieron perplejos. De repente, sus expresiones cambiaron y gritaron, nos han engañado. Volvamos. Más de 10 minutos después. El ejército prohibido y un gran grupo de soldados de Krieg llegaron, solo para ver un almacén en llamas. Los cristales del interior habían sido saqueados. En ese momento, las llamas parecían arder en sus corazones, haciéndolos sonrojar de ira. Rugieron de rabia. Maldita sea. Estos despreciables forasteros tienen miedo de luchar contra nosotros de frente. Si los atrapo, les desollaré y les romperé los huesos. De repente, desde otra zona de la ciudad, resonó un atronador grito de batalla. Era la ubicación de otro almacén de cristal. Consumidos por la furia, corrieron hacia el sonido, con el corazón lleno de ira hirviente. El enemigo debe estar allí. Démonos prisa y brindemos apoyo. Después de correr todo el camino, pasaron por muchas calles, pero cuando vieron que la guarnición estaba sana y salva, sus expresiones cambiaron nuevamente.
Maldita sea, volvieron a caer en la trampa. En ese momento, un fuerte sonido de batalla vino del almacén de cristal en la otra dirección, acompañado de una violenta explosión. Una diversión. Este era el verdadero objetivo. Cuando llegaron al lugar real del ataque, el suelo ya estaba cubierto con los cadáveres de los soldados de la guarnición. Todo el almacén ya estaba vacío. Maldita sea. Estos bastardos, ¿cómo se atreven a jugar con nosotros así? Debemos atraparlos, o Lady Creek se pondrá furiosa. Los soldados que habían estado arrasando imprudentemente en el derramamiento de sangre finalmente experimentaron de primera mano las astutas tácticas de los forasteros. Habían jugado con ellos. Después de un estallido de ira impotente, los soldados comenzaron a analizar y contemplar sus contramedidas. Según lo que hemos visto antes, estos enemigos escondidos en las sombras no deberían ser numerosos, de lo contrario, no habrían necesitado desviar nuestra atención antes de lanzar sus ataques. Además, su objetivo han sido los cristales 2 veces, por lo que mientras juntemos los cristales y los protejamos fuertemente, no tendrán ningún lugar donde atacar. Entonces podremos buscar a fondo en todo el centro de la ciudad. Definitivamente atraparemos a estas ratas. Bien, hagámoslo de esta manera. En una sección oculta del sistema de alcantarillado. Señor, parece que finalmente se dieron cuenta y comenzaron a consolidar sus fuerzas. Al reunirse con los Murlocs, Hitchen y su grupo rápidamente notaron el comportamiento inusual de los soldados de Krieg. En lugar de apresurarse a buscar, comenzaron a reubicar los cristales, fuertemente custodiados por un gran número de soldados, lejos del canal, mostrando un nivel extremo de vigilancia. Quieren juntar los cristales. Los enemigos no eran NPC ordinarios. Después de sufrir pérdidas 2 veces, naturalmente se dieron cuenta de que algo andaba mal y idearon contramedidas específicas. En esta situación, a Hitchen le resultaría difícil seguir saqueando los almacenes de cristal. Sacudió la cabeza en silencio. Sin embargo, después de saquear 3 almacenes, ahora tenía un total de 12,000 unidades de cristales. Convocar a un excelente héroe de grado azul del altar de héroes, reparar el faro de advertencia roto y el dispositivo de cristal, requeriría solo unos pocos miles de unidades más de cristales. Fue suficiente. Incluso si decidiera abandonar el reino místico ahora, no estaría perdido. Por lo tanto, podría centrar su atención en otras áreas, como tesoros y otros recursos raros. Cuanto más peligroso era un lugar, más probabilidades había de que contuviera objetos valiosos. Hitchen miró hacia el punto más alto del castillo en la ciudad santa, donde las posibilidades de encontrar algo valioso eran mayores. Pero antes de entrar, necesitaba hacer que el agua aquí fuera aún más turbia. Capítulo 88. La ciudad de Sanjin está dividida en una ciudad exterior y una interior. Además de las murallas habituales que rodean la ciudad exterior, hay una muralla adicional más pequeña entre el interior y el exterior de la ciudad. La ciudad exterior es donde residen los residentes comunes, mientras que el centro de la ciudad es el dominio de las figuras poderosas dentro del mar sangriento. Después de que Hitchen abrió las puertas de la ciudad exterior, los soldados de Krieg comenzaron a retirarse y reagruparse dentro de la defensa de las murallas del interior de la ciudad. Aunque los jugadores superaban en número a sus oponentes, se enfrentaron al desafío de atacar las imponentes murallas del centro de la ciudad, que tenían más de 10 metros de altura. El impulso del asalto se estancó. Los soldados de la Alianza Baoinia también dudaban en participar en un asedio directo debido a la formidable artillería defensiva montada en las murallas del centro de la ciudad. En cambio, establecieron sus campamentos a una distancia segura, aparentemente esperando la llegada de equipo de asedio adicional. En las calles, no lejos de la puerta del centro de la ciudad, los jugadores se reunieron y deliberaron sobre estrategias para atravesar la puerta de la ciudad. ¿Por qué no enviamos algunos soldados para que se cuelen por las alcantarillas? No, ya los envié antes. Han enviado un gran número de tropas para vigilar la salida de las alcantarillas. ¿Por qué no simplemente colocamos una escalera y atacamos? De todos modos, tenemos más gente y tropas. Si quieres subir, hazlo tú mismo. ¿Quién sabe cuántos soldados morirán si atacas la ciudad por la fuerza?
No mucha gente estaba dispuesta a soportar las pérdidas que conllevaba un asedio directo. Ni siquiera habían visto todavía una sola pieza de cristal. Si sufrieran demasiadas bajas aquí, sus propias fuerzas serían insuficientes para intimidar a los demás. Eso podría generar problemas a la hora de dividir el botín de los cristales. Aunque habían formado temporalmente una alianza, estaba claro que sus corazones no estaban completamente unidos. Cada persona albergaba sus propias intenciones ocultas. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Deberíamos simplemente quedarnos aquí y mirar? Escuché que la puerta exterior de la ciudad fue abierta desde adentro por un pez gordo que se infiltró con anticipación. Quizás ya esté en el centro de la ciudad y pueda ayudarnos a abrir la puerta. Si trabajamos juntos, podríamos atravesar las puertas de la ciudad. Eso tiene sentido, pero el problema es que después de que perdamos la puerta exterior de la ciudad, esos soldados definitivamente se concentrarán en proteger la puerta de la ciudad. Es posible que ese pez gordo no se arriesgue a atacar. Así es, ¿y alguien conoce a este pez gordo? ¿Cómo podemos dejar que nos guíe cuando ni siquiera sabemos quién es? Eso es verdad. ¿Por qué no lo llamamos en el canal de chat y en el foro? Aunque parezca una tontería, solo podemos probar este método. Así, estos jugadores comenzaron a inundar los canales de chat y foros con mensajes y llamadas. Querida figura poderosa que abrió en secreto las puertas exteriores de la ciudad santa en el reino místico de las Islas de Plata, si estás dentro del centro de la ciudad, sé amable y ábrenos las puertas. Una vez que se abran las puertas del centro de la ciudad, uniremos fuerzas contigo y asaltaremos el palacio de Krieg, tomando su trono y permitiéndote tomar tu lugar. Padre, te lo ruego. Por favor, te lo rogamos. Expresaremos nuestra gratitud con generosas recompensas una vez que se cumpla la misión. Que tengas una vida pacífica, alma bondadosa. Que tengas una vida pacífica, alma bondadosa. Que tengas una vida pacífica, alma bondadosa. Al principio hubo varias peticiones y súplicas, pero luego los jugadores se transformaron en loros, repitiendo que tengas una vida pacífica, alma bondadosa en la pantalla. Realmente asombró a otros jugadores que desconocían la situación. Cuando Hitchen presenció esta escena, su rostro se llenó de confusión. Este grupo de tontos usuarios de Internet realmente me tomó por sorpresa. Dios mío, cada uno de ellos solo busca una limosna, ¿eh? Pero en su plan para crear el caos, también incluía abrir las puertas del centro de la ciudad. Si los jugadores no entran y distraen a los soldados, ¿cómo podrá colarse en el palacio de Krieg en medio de la conmoción? Es necesario abrir las puertas, pero la pregunta es ¿cómo? Después de abrir las puertas exteriores, se envió un gran número de soldados para proteger las puertas interiores, formando una densa multitud a su alrededor. Incluso si pudiera lanzarles una ilusión a todos, Hitchen no podría llegar a las puertas antes de que se agotara el maná de Alice. Se necesitaría bastante tiempo para lidiar con un grupo así de tontos, y mucho menos con humanos. Los soldados de Krieg en el centro de la ciudad ya están nerviosos debido a sus acciones anteriores. Al menor sonido, atacan como una jauría de perros rabiosos. Especialmente ese guardia de élite, que busca activamente sus huellas. No podría garantizar un escape seguro si sus huellas quedaran expuestas frente a tantos soldados. ¿Cómo puede abrir las puertas con seguridad e irse sin ponerse en peligro? Mientras contemplaba, Hitchen de repente recordó el árbol de talentos de la unidad de Alice. Nodo desbloqueado al Son of Temptation, habilidad azul, y GT, habilidad púrpura, consume 3200 unidades de madera, 3200 unidades de arcilla, 800 unidades de mitrilo. Lo único que podría romper la situación ahora era la canción de la tentación mejorada de Alice. Pasar de una habilidad azul a una púrpura equivalía a un cambio cualitativo. La canción de la tentación de grado azul no fue muy efectiva contra soldados de nivel 3. Si pudiera actualizarse al grado púrpura, su efecto y duración mejorarían enormemente. Quizás podría atravesar la puerta y abrirla con fuerza. Después de pensarlo, Hitchen sintió que esto era muy prometedor. Inmediatamente comprobó los recursos que tenía actualmente. Después de zarpar, parece que los kobolds también han estado ocupados, registrando y reuniendo recursos continuamente.
El recurso de madera actual ha alcanzado más de 6,000 unidades, más que suficiente para satisfacer las necesidades de madera de Nouda-i. En cuanto a la arcilla, antes de zarpar, confió a Vilus la autoridad para recolectar recursos, incluida la arcilla, en su territorio. Hasta ahora el territorio ha acumulado 5,400 unidades de arcilla, satisfaciendo así la necesidad de arcilla. En cuanto a Mitril, anteriormente había dejado 800 unidades, y el territorio también recibió una cantidad considerable de ingresos de Mitril en estos días, cumpliendo también con el requisito de Mitril. Se cumplen los 3 requisitos de recursos. Al ver esto, Hi-Chen no perdió el tiempo y tocó el nodo ahí con su dedo. ¿Te gustaría consumir recursos para desbloquear a Puno? Sí. Consumir 3.200 unidades de madera, 3.200 unidades de arcilla, 800 unidades de mitril para desbloquear al. El nivel de Temptation Zone se actualiza de habilidad azul a habilidad púrpura. En Stormy Seas, Vilus quedó atónito al ver una gran porción de madera y arcilla desaparecer repentinamente del almacén. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue toda mi madera y mi arcilla? El culpable de todo esto, Hi-Chen, con un toque de anticipación en su rostro, abrió el panel de Alice para verificar la descripción de la Temptation Zone mejorada. Habilidad, canción de tentación, habilidad púrpura, puede usar canciones hermosas y seductoras para confundir al enemigo, haciéndolo caer en un estado de distracción y alucinaciones. Puede encantar y controlar al enemigo, el efecto depende del nivel del enemigo, encantó. La velocidad de consumo de maná aumenta en un 100% al controlar al enemigo. ¿Controlando enemigos? Hi-Chen se dio cuenta de repente. Entonces, lo que dijo a Niña era cierto. Las sirenas realmente poseen la capacidad de hechizar y controlar criaturas. Es solo que su nivel de habilidad anterior era demasiado bajo para demostrarlo. Ser capaz de encantar y manipular a los enemigos. Un rayo de confianza brilló en sus ojos. Con esta habilidad, la maniobrabilidad mejoraría enormemente. Capítulo 89. La canción de Alice era en realidad un hechizo. Como era un hechizo, podía elegir el objetivo del hechizo. En otras palabras, si hubiera 100 personas frente a ella, Alice podría elegir controlar a 50 de ellas con su voz. Estas 50 personas entrarán en un estado de trance o ilusión, o incluso estarán bajo manipulación. Sin embargo, las otras 50 personas, aunque también pueden escuchar la canción, no se verán afectadas de ninguna manera y simplemente encontrarán agradable la melodía. En base a esto, ideó un plan. El plan se denominó Operación de Deserción. Cuando Hi-Chen y su grupo aparecieron con confianza y sin miedo cerca de la puerta del centro de la ciudad. Los soldados de Krieg que custodiaban esta zona estaban completamente desconcertados. Anteriormente, habían buscado en todo el centro de la ciudad pero no pudieron encontrar ningún rastro de Hi-Chen y su grupo. Pero ahora, aparecieron descaradamente frente a ellos, con una expresión indiferente. En un instante, les hizo dudar de si había algún truco detrás. Después de todo, antes los habían engañado y se habían vuelto demasiado sensibles. Tenían miedo de volver a ser engañados. Sin embargo, a medida que llegaban más y más soldados de Krieg de todas direcciones, rodeando a Hi-Chen y su grupo por dentro y por fuera, los soldados de Krieg se llenaron de confianza. Con una cantidad tan grande de soldados presentes, prometieron que si Hi-Chen y su grupo lograban escapar una vez más, destrozarían la puerta de la ciudad en ese mismo momento. En ese momento, cientos de miembros del ejército prohibido de Krieg recibieron la noticia y acudieron corriendo al lugar. Estaban completamente armados, decididos y llenos de intención asesina en sus ojos. Parecía como si Hi-Chen les debía millones de monedas de oro, convirtiéndolo en un enemigo imperdonable a sus ojos. Si la intención asesina tuviera peso, Hi-Chen probablemente ya habría sido aplastado por ella. Un oficial al mando dio un paso adelante, con una fría mueca de desprecio en su rostro. No pensé que estarías tan ansioso por enfrentar tu desaparición incluso antes de que te encontráramos. Bueno, ya que insistes, escuchen todos. No perdones a nadie excepto a ese hombre y esa mujer. Esperar. El grito de Hi-Chen interrumpió sus acciones. No había pánico en su rostro.
Miró a su alrededor con calma y finalmente miró al ejército prohibido. Ejército prohibido de Krieg. Raza, humana. Nivel, 3, 6 estrellas. Habilidad, armadura dura de soldado poderoso, la habilidad azul, el ataque y la defensa aumentaron en un 30%. Protección, habilidad azul, la efectividad del combate en la ciudad santa aumenta en un 30%. Intimidación, habilidad azul, puede usar un rugido para intimidar al enemigo, existe una cierta posibilidad de hacer que el enemigo entre en un estado de aturdimiento breve. Característica militar, gente del mar sangriento, después de la muerte, resucitarán y se convertirán en espíritus de sangre con mayor fuerza de combate. Como se esperaba del ejército prohibido. Eran de nivel 3 y 6 estrellas, mucho más fuertes que los soldados comunes. Eran incluso más fuertes que los guerreros Naga más fuertes bajo su mando. Su número también llegó a 200 o 300, y eran poderosos. Se podría decir que la fuerza de este ejército prohibido fue suficiente para acabar con Hichen y sus tropas. Además, estaban completamente rodeados por cientos, si no miles, de soldados de Krieg. Eran como una tortuga atrapada sin posibilidad de escapar. Para empeorar las cosas, el oficial que dirigía a los soldados tampoco era un individuo común y corriente. Él también poseía los poderes de un héroe. Kagiso Nolan, héroe. Raza, humana. Nivel, 15. Nivel, blanco común. Sin embargo, en términos de rango, no parece muy impresionante. A lo sumo, es equivalente a un oficial al mando de soldados y no representa una amenaza significativa. Después de leer la información, Hichen rápidamente comprendió la situación y miró a su alrededor antes de sonreír. Para ser honesto, la razón por la que me presenté aquí voluntariamente es por algo. ¿Te gustaría escucharlo? Kagiso también sintió curiosidad al escuchar esto. Quería saber el motivo detrás de la aparición voluntaria de Hichen y no tenía prisa por capturarlo. En su opinión, Hichen y su grupo ya estaban atrapados y serían capturados tarde o temprano. No había necesidad de apresurarse en este momento. Habla, esta es mi última misericordia. Lo que quiero decir es, ¿puedes tomar la iniciativa de abrir la puerta de la ciudad? De esta manera puedo ahorrar algo de esfuerzo y tiempo. A Kagiso le salieron venas en la frente. ¿Estás jugando conmigo? Sigues siendo tan arrogante a pesar de que estás rodeado. Si no fuera por la orden de Lord Krieg de capturarte vivo, te habría colgado en la puerta de la fortaleza del agua y habría dejado que los demonios de la sangre te devoraran. Kagiso apretó los dientes y miró al tranquilo Hichen. De repente sintió un presentimiento. Sin dudarlo, ordenó, todos, ataquen. Hichen sonrió mientras miraba a los soldados que venían de todas direcciones. Contrólalos. Alice abrió levemente los labios y sonó una canción diferente. Como un chorro de agua, perforó los oídos del enemigo. Si el hechizo tuviera una trayectoria visible, entonces el maná de Alice se habría convertido en varios mechones blancos y habría perforado los cuerpos de los poderosos guardias prohibidos. En un instante, quedaron atónitos en el acto. La intención asesina y el fanatismo en sus ojos gradualmente se convirtieron en una mirada extraña. Ve, dijo Alice en voz baja. Al momento siguiente, los soldados del ejército prohibido blandieron sus armas y cargaron contra sus aliados. Aunque Kagiso era un héroe, solo estaba en el nivel más bajo, What Common. Por lo tanto, ante la canción de Alice, su actuación no fue mucho mejor que la del ejército prohibido. Con los ojos inyectados en sangre, levantó su arma incontrolablemente y atacó a los soldados de Krieg que lo rodeaban. Los soldados de Krieg no esperaban que sus aliados los atacaran. No estaban preparados en absoluto y decenas de ellos murieron en un instante. El cerco que había rodeado a Hichen y los demás se abrió instantáneamente. Aprovechando esta oportunidad, comenzaron a escapar del cerco. Mientras tanto, Alice controló a los guardias prohibidos para que cargaran hacia la puerta de la ciudad. Los soldados de Krieg que los rodeaban estaban perplejos al enfrentarse a los desconcertantes ataques amigosos de sus camaradas. Se encontraron en un dilema, sin saber si tomar represalias o contenerse, moviéndose con cautela en medio del caos.
En marcado contraste, el ejército prohibido se volvió loco y actuó como títeres despiadados impulsados únicamente por el ansia de derramamiento de sangre. Los soldados del ejército prohibido de nivel 3 y 5 estrellas dominaron sin esfuerzo a sus homólogos de Krieg de nivel inferior, dominándolos como si un padre disciplinara a su hijo desobediente. La demostración de las habilidades de manipulación de Alice fue nada menos que horrible. La capacidad de manipulación de Alice fue terriblemente efectiva. Desafió por completo los instintos naturales de estas criaturas, controlando con fuerza sus mentes y cuerpos. Hi-Chen no pudo evitar suspirar por dentro. Si la canción de la tentación, incluso en el grado púrpura, poseyera un poder tan inmenso, ¿qué tan aterrador sería en el grado rojo o incluso superior? Con una sola orden, los cientos de soldados del ejército prohibido se volvieron contra sus propios camaradas y redirigieron sus espadas hacia ellos. Las sirenas realmente merecían su reputación como una raza marina rara y formidable. Su capacidad de control por sí sola fue suficiente para elevarlos a la cima de las especies marinas. En esta situación caótica, el ejército prohibido llegó rápidamente a la puerta de la ciudad. Alice los manipuló para mantener su posición en la puerta mientras la abría. Fuera del centro de la ciudad. ¿Ese jefe vio el mensaje que le enviamos? ¿Por qué no ha habido ninguna respuesta? Supongo que incluso si lo viera, no querría correr el riesgo. Después de todo, hay tantos soldados custodiando la ciudad. Si yo fuera él, tampoco intervendría. Escucha, algo parece estar sucediendo en el centro de la ciudad. Espera, la puerta de la ciudad se está abriendo. Las pesadas puertas comenzaron a levantarse lentamente. Antes de que pudieran reaccionar, presenciaron una escena increíble. No solo un grupo de soldados bien equipados ayudaban a abrir las puertas, sino que también atacaban ferozmente a los soldados regulares de Krieg, haciendo que la sangre fluyera. ¿Lo que está sucediendo? ¿Parece que se están matando unos a otros? ¿Podría ser que la Krieg no pudo pagar sus salarios y ahora estos soldados se están rebelando? Mientras algunos jugadores especulaban, no perdieron el tiempo e inmediatamente dirigieron a sus ejércitos hacia la puerta de la ciudad. Oportunidades como estas eran raras y no se debían perder. Capítulo 90. Cuando el canto de Alice llegó a su fin y Hi-Chen y su grupo desaparecieron por la esquina, la escena en la puerta de la ciudad era un caos. Los pocos soldados de Krieg que quedaban recuperaron el sentido, luciendo desconcertados e inconscientes de lo que acababa de suceder. Pero los compañeros soldados que los rodeaban los miraban con miedo, como si hubieran hecho algo inimaginable. Solo entonces se dieron cuenta de los cuerpos de sus compañeros esparcidos por todas partes, los cuerpos destrozados de los oficiales y sus propias manos y armas manchadas de sangre. Y detrás de ellos, la puerta de la ciudad estaba abierta de par en par. Al instante, el miedo golpeó los corazones de estos soldados de Krieg. ¿Qué había pasado hace un momento? Con la puerta interior de la ciudad abierta de par en par, los jugadores y los soldados de la Alianza Baoinia entraron corriendo como perros rabiosos, abrumando a los soldados de Krieg que custodiaban la puerta, tal como lo hicieron en la puerta exterior de la ciudad. Aunque no sabían exactamente qué había sucedido, sabían que era otra oportunidad de oro. Capturar la puerta interior de la ciudad significaba obtener acceso a los numerosos cristales almacenados dentro de la ciudad. Esos cristales se convertirían en su botín. Habían luchado y matado incansablemente por este momento, todo por obtener algunos cristales y acelerar el desarrollo de sus territorios. Sin embargo, algunos jugadores tuvieron el presentimiento de que esto podría haber sido obra de ese jefe oculto. Pero cómo consiguieron que los soldados de Krieg se enfrentaran entre sí seguía siendo un misterio para ellos. En una calle distante, Hi-Chen escuchó los sonidos de la batalla provenientes de la puerta de la ciudad, con el corazón tranquilo. El primer paso del plan estaba completo. Ahora vamos al segundo paso, guiar a los jugadores a la ubicación del almacenamiento de cristales. Gracias a sus acciones involuntarias anteriores, los soldados de Krieg habían centralizado todos los cristales en un almacén, fuertemente vigilado. Por lo tanto, para desviar efectivamente la atención y la energía de los soldados de Krieg, era necesario incitar a los jugadores a entablar batalla con ellos.
En ese momento, Hichen sintió una mezcla de responsabilidad y preocupación, asumiendo el papel de guía y protector. Primero, ayudó a abrir la puerta de la ciudad 2 veces para otros jugadores, y ahora tenía que guiarlos personalmente hacia el almacén de cristales. ¿Cómo podía estar tan desinteresadamente dedicado a ayudar a los demás? Con estos pensamientos en mente, Hichen comenzó a elaborar estrategias. Una vez que los jugadores capturaron con éxito la puerta de la ciudad y reflexionaron sobre su próximo movimiento, se escuchó un grito repentino. «Rápido, revisa el foro. Alguien ha publicado un mapa del almacén de almacenamiento de cristales». «Espera, es el isleño solitario quien hizo la publicación». «Ya veo, entonces esta figura legendaria nos ha estado ayudando todo el tiempo. Fue él quien abrió la puerta de la ciudad». Tal altruismo merece admiración y respeto. El isleño solitario es realmente asombroso. En un instante, el hilo del foro estalló en entusiasmo y discusión. El nombre Lonely Islander ya había ganado reconocimiento antes de este incidente. Esta vez, sus acciones dentro del reino secreto solidificaron aún más su reputación entre los jugadores del dominio occidental. Anteriormente, se hizo conocido por la posibilidad de poseer un héroe de nivel heredado rojo. Pero ahora, su fama se derivaba de sus actos altruistas y la exhibición de su formidable fuerza como figura benevolente. Lo primero fue un subproducto del plan de Hichen. Estos últimos fueron los sentidos de los jugadores. Después de todo, el hecho de que fuera capaz de crear un mar de sangre en medio de tantos soldados de Krieg y abrir con fuerza la puerta de la ciudad fue suficiente para demostrar que la fuerza del isleño solitario era extraordinaria. Hichen sonrió mientras miraba las publicaciones que seguían actualizándose. No le preocupaba quedar expuesto en la realidad. Estaban buscando al isleño solitario. ¿Qué tenía eso que ver con él? Un gran grupo de jugadores cargó hacia el cristal de almacenamiento. En este momento, a los otros soldados de Krieg ya no les importaba Hichen. Se reunieron y bloquearon el avance de los jugadores. Las defensas en otras zonas se volvieron laxas. En el centro de toda la ciudad santa, el castillo de Krieg se encontraba en un terreno elevado, rodeado por un foso. Solo había un puente cubierto que conducía al castillo. Cientos de soldados de la Krieg estaban apostados dentro y fuera del castillo, custodiando el puente cubierto. Debido a la invasión de jugadores, un número considerable de soldados fueron desplegados en otros lugares, lo que debilitó las defensas en esta área. Hichen no eligió de inmediato un asalto directo. Sigilosamente se metió en el foso y dispersó a sus tropas, con la esperanza de encontrar una alcantarilla o un punto de entrada similar para infiltrarse. Si pudiera evitar riesgos innecesarios, lo haría. Sin embargo, después de una extensa búsqueda, se llevó la decepción de no encontrar ninguna entrada accesible a la inexpugnable fortaleza. Había guardias tanto en la superficie como bajo el agua, lo que hacía imposible la infiltración. ¿Debe recurrir a un asalto frontal? Justo cuando Hichen se sentía algo impotente, un grupo de soldados completamente armado apareció en el puente. Era la Alianza Baoiña. Anteriormente, habían mantenido un perfil bajo, excepto por una ligera presencia en el fuerte acuático. ¿Pero por qué estaban aquí en lugar de atacar el almacén de cristales? Podría ser que, como Hichen, tuvieran sus ojos puestos en las riquezas y los tesoros dentro de la fortaleza de Krieg. Aunque hubo una ligera desviación de su plan, fue intrascendente. La aparición de estos soldados también podría verse como un hecho fortuito. Hichen observó pacientemente desde el agua, oculto a la vista. Ni los soldados atacantes de la Alianza Baoiña ni los soldados de Krieg tenían idea de que alguien estaba observando silenciosamente cada uno de sus movimientos desde las profundidades del foso. Con una breve pausa para reagruparse, los soldados de la Alianza Baoiña lanzaron un feroz asalto al puente. Si bien su fuerza individual era promedio a los ojos de Hichen, su rango más alto de estrella L en comparación con los soldados ordinarios de Krieg les dio una ligera ventaja. Además, su coordinación y formación eran excelentes, con tropas con espada y escudo, lanceros y arqueros, todos llenos de alta moral. Por un momento, lograron reprimir a los soldados de Krieg, empujando rápidamente hacia la puerta del castillo.
Sin embargo, su progreso se fue desacelerando gradualmente a medida que los mecanismos defensivos de las murallas del castillo entraron en juego. Silbido. Gruesos virotes de ballesta, tan gruesos como el brazo de un bebé, fueron impulsados por cuerdas de arco tensas, atravesando a varios soldados de la Alianza Bauhinia como si fueran frutas confitadas ensartadas. Los cañones estallaron en llamas, proyectiles sólidos con un impulso imparable se estrellaron contra sus objetivos y el sonido nítido de los huesos rompiéndose reverberó como petardos. Las balas de cañón rebotaron en el suelo varias veces, destrozando las piernas y los brazos de innumerables soldados. Antes de que sus tropas alcanzaran cierto rango, este tipo de armas siempre serían una pesadilla para los soldados de bajo nivel. En el puente, la sangre fluía como un río y gritos de agonía llenaban el aire. Al presenciar esta espantosa escena, los rostros de los otros soldados palidecieron y retrocedieron unos pasos. El oficial levantó su espada larga y rugió fuertemente, instándolos a seguir adelante. Sin embargo, era evidente que, con sus fuerzas actuales, sería difícil resistir la potencia de fuego y cruzar el puente. Al observar esta escena, Hichen no pudo evitar negar con la cabeza. Él mismo no se atrevería a enfrentarse a tales máquinas de matar de frente, sin embargo, estos soldados tontamente intentaron cargar directamente, buscando la muerte. Al ver a estos soldados desviar la atención de los defensores, Hichen no desperdició la oportunidad. Manipulando las corrientes de agua, formó una escalera a lo largo de la pared lateral, guiando a sus tropas hacia las murallas, infiltrándose silenciosamente en el castillo. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.